Sucedió una noche, después del funeral de mi esposo, cuando el mundo se sentía tan frío e implacable como el viento de Alaska. Mi hijo, el que crié, se paró frente a mí en nuestra sala, a menos de 1,5 metros del ataúd donde aún yacía su padre, y dijo algo que me dolió más que cualquier bofetada: esta ya no es tu casa. Vete. Las palabras me dolieron, agudas y amargas, resonando en mis oídos mucho después de que su mano me golpeara la cara. No podía creerlo. No de él, no ahora. La bofetada fue inesperada, pero las palabras, esas palabras destrozaron algo muy profundo en mí. No lloré. Ni siquiera hablé. La traición era demasiado profunda, demasiado cruda, y no había espacio para nada más que ese momento. Detrás de él estaba su esposa, con los brazos cruzados, una leve sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Siempre había creído que la casa era suya, me había tratado como a una invitada en mi propia casa. La mujer que había acogido en mi familia, que ahora parecía creer que podía reescribir la historia de mi vida. Miré a mi hijo, a mi niño, a aquel al que le sequé las lágrimas cuando era niño, aquel cuyas rodillas raspadas besaba y cuyos juguetes rotos remendaba. Luché por él, trabajé en varios empleos para pagar su educación, sacrifiqué mis propias necesidades por su futuro. Pero nada de eso importaba ahora. Sentía la cara ardiendo, no solo por el impacto de la bofetada, sino por la traición. ¿Cómo había llegado a esto? Pero no lloré. No podía. La conmoción construyó un muro dentro de mí tan grueso que no pude escapar ninguna lágrima. Me di la vuelta, agarré mi maleta y salí de la habitación. No me lo llevé todo. Dejé atrás los álbumes de fotos, el ángel de cerámica de mi madre, incluso mi edredón favorito. Pero sí me llevé algo de lo que se arrepentirían. Tomé la hipoteca. El aire frío me abofeteó de nuevo al salir, pero fue más suave que la bofetada de mi hijo. El cielo gris se cernía sobre mí y suaves copos de nieve empezaron a caer, adheridos a mi abrigo. No los aparté. Me hicieron sentir real, viva. Mientras caminaba por el camino de entrada, pasando junto al coche que habíamos pagado juntos, junto a las rosas que plantamos en nuestro 20º aniversario, junto a las campanillas de viento que solían cantar cuando Andrew llegaba de la escuela, no miré atrás. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Ni siquiera él. Pedí un taxi y me senté en el banco de la gasolinera, esperando. El empleado adolescente que estaba dentro salió, mirando por la ventana. «Señora, ¿está bien?», preguntó. Asentí. «Estoy bien. Solo espero que me lleve». Me ofreció un lugar cálido para esperar, pero lo rechacé. No insistió, no preguntó por el moretón que ya me estaba saliendo en la mejilla. No me miró fijamente. La habitación del motel estaba vacía, el aire olía a lejía y tristeza. La calefacción funcionaba y la cama estaba limpia, pero no era mi hogar. Era una parada temporal en un largo viaje inesperado. No quería té ni manta. Me quedé mirando el techo durante horas, sintiendo el dolor de la bofetada, pero más que eso, sentí el dolor de sus palabras: esta ya no es tu casa. Había fregado cada centímetro de esa casa, pagado la mitad de la hipoteca, cocinado en ella, rezado en ella, luchado por ella. Para mí no era solo una casa. Era una vida. Y ahora me decían que la dejara atrás como si no fuera más que una maleta. Pero no les había contado todo. No les había dicho que no era solo una invitada en esa casa. No les había dicho que mi nombre estaba en la hipoteca, que era copropietaria, avalista. Mi esposo lo sabía. Sabía lo que podía pasar, por eso, en una de nuestras últimas conversaciones, me dijo algo que pensé que nunca tendría que recordar. «Si me voy primero», me dijo con voz temblorosa, «no le digas a Andrew sobre los documentos. A menos que te haga daño». Había guardado esos documentos en una caja de seguridad del banco, junto con un testamento alternativo, una carta y una cláusula que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, no llamé a mi hijo. En cambio, llamé al banco. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio, bien empleado, podía ser una herramienta poderosa. Y en este caso, el silencio me había preparado para el momento en que debía actuar. Estaba tranquila, serena, ya no era la viuda afligida ni la mujer abandonada. Estaba lista para tomar el control. Solicité que se suspendieran los pagos automáticos de la hipoteca. Les di mi nombre, mi identificación y el número de cuenta. Tras una breve pausa, el banquero regresó con la confirmación. «Usted figura como copropietaria y coprestataria, señora», dijo con voz cortés pero objetiva.
Puede hacerlo. Le di las gracias y colgué. Listo. Al mediodía, mi hijo encontraría las cerraduras cambiadas. Encontraría la puerta destrozada, la casa que su esposa había adueñado con tanto cuidado, destrozada de una forma que no esperaba. Pero eso era solo el principio. Al final de la semana, se llevaría la verdadera sorpresa. El banco lo llamaría y se daría cuenta de que la casa ya no era suya. Ahora podía imaginarlo, su expresión, su incredulidad, las llamadas frenéticas al banco, a los abogados, a cualquiera que pudiera arreglar el error que creía haber cometido. Pero no había ningún error. Y para entonces, yo estaría lejos, no escondida, sino simplemente en silencio. Durante años, había protegido a mi hijo con mi silencio. Ahora, sería mi silencio el que hablaría con más fuerza. Esa casa no cayó del cielo. No fue un regalo de nadie. Se construyó, ladrillo a ladrillo, cheque a cheque, sacrificio a sacrificio. Mi esposo y yo construimos esa casa juntos. La pagamos juntos. Todavía recordaba el día que firmamos la hipoteca, en 1987, con la tinta corriendo entre mis manos nerviosas. Habíamos trabajado muy duro, y no fue fácil, pero lo habíamos logrado. Y cuando la nieve cayó más fuerte de lo habitual ese año y las facturas de la calefacción casi nos arruinan, no nos dimos por vencidos. Nos apretamos el cinturón, remendamos el techo nosotros mismos con cinta adhesiva y seguimos pagando la hipoteca. Nunca dejamos de pagar. Tuvimos nuestras dificultades, nuestros sacrificios. Hubo días en que comíamos comidas sencillas, en que nos saltamos cenas fuera o regalos de Navidad, en que el techo goteaba y teníamos que remendarlo nosotros mismos. Pero nunca dejamos de pagar. Y cuando mi esposo enfermó en 2012, todo cambió. De repente, el hombre que una vez me había cargado sobre los charcos tenía dificultades para levantar una taza de café. Su enfermedad nos agotó a ambos, física y económicamente. Las facturas médicas se acumularon. La seguridad social era lenta. Él ya no podía trabajar. Así que trabajé más. Hice turnos extra, limpiaba casas los fines de semana y estiraba la compra al máximo. No me quejé. No pedí ayuda. No le fui una carga a Andrew. Acababa de formar su propia familia y no quería aumentar su estrés. Nunca supo lo mal que estaba. Y quizá fue mi error. Quizás si le hubiera dejado ver lo que llevaba, lo habría entendido. Pero elegí protegerlo. Elegí callar. Y ahora, años después, me echaba de la casa por la que tanto había trabajado. No era solo un insulto, era borrarme. Él y su esposa me lo habían quitado todo sin siquiera pedírselo. Habían reescrito la historia de la casa, de mi vida. Y se lo permití. Pero no permitiría que me borraran de nuevo. Las semanas posteriores a la muerte de mi esposo estuvieron llenas de un extraño silencio. No me defendí. No empujé, ni grité, ni siquiera discutí. Les dejé creer que tenían el control, que solo era una anciana que había dejado de ser útil. Pero la verdad es que nunca fui una simple invitada en mi propia casa. Había construido esa vida junto a mi esposo. Cada sacrificio, cada pequeña victoria había sido nuestra, no suya. Y no iba a dejar que reescribieran la historia. Recuerdo la noche, poco antes de que todo explotara. Estaba quitando el polvo de la estantería, simplemente siguiendo el procedimiento, cuando su esposa me dijo, deberías preguntar antes de tocar nada. Intentamos mantener la estética. La estantería. Mi estantería. La que había construido mi esposo. La que guardaba recuerdos, fotos, libros que nos habían acompañado en las buenas y en las malas. No dije ni una palabra. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y lloré en silencio por primera vez en mucho tiempo. No por sus palabras, sino porque sabía lo que se avecinaba. Ella lo estaba reescribiendo todo, y Andrew se lo permitía. Empezó a llamar a su casa hogar en las conversaciones. Dejó de pedirme mi opinión, dejó de tratarme como familia. Para él, yo era solo una invitada más, tolerada, pero no realmente bienvenida. Lo observé todo en silencio. No lo cuestioné. No armé escenas. Pero nunca tiré nada. Guardé cada documento, cada recibo de pago, cada carta, y lo guardé todo cuidadosamente en una carpeta en el último cajón de mi casa. Y cuando mi esposo murió, tomé esa carpeta y la guardé en una caja de seguridad del banco. Junto con una copia de seguridad de su testamento. Junto con una carta que él había escrito, por si acaso.
No solo había protegido a Andrew todos estos años. También me había protegido a mí misma. Y ahora, cuando creían tener el control, no tenían ni idea de lo que había guardado. Una semana antes de que mi esposo muriera, me llamó a su habitación. Andrew y su esposa estaban haciendo la compra, y él estaba acostado en la cama, más delgado que nunca. Su cuerpo estaba frágil, pero su mirada era aguda, más aguda que en semanas. «Ven a sentarte», dijo, palmeando el borde de la cama. Me senté a su lado, sintiendo el frío de la habitación a pesar de las mantas que lo envolvían. Metió la mano en el cajón junto a la cama y sacó un pequeño sobre marrón. «No lo abras ahora», dijo, poniéndolo suavemente en mis manos. «Y no se lo digas a Andrew. A menos que...» Su voz se fue apagando, tosiendo fuerte. «¿A menos que qué?», pregunté en voz baja, temerosa de la respuesta. Me miró un buen rato. Luego, con la voz temblorosa, dijo, «a menos que te haga daño». Me quedé paralizada. «¿Qué quieres decir?» «He visto cómo te habla a veces. Cómo te trata ella y él la deja», susurró, sus palabras débiles pero llenas de una claridad que me dejó atónita. Tragué saliva con dificultad, no quería hablar de ello con él en su estado. «Le estás dando demasiadas vueltas», dije, intentando tranquilizarlo. «Solo está estresado». Pero mi marido negó con la cabeza, con la mirada despejada a pesar de su delicado estado de salud. «Has sido demasiado generoso con tu perdón. Por eso mandé redactar los documentos. Le pedí al abogado que incluyera algo, por si acaso. Porque si me presento antes que tú y te atacan». Sus palabras quedaron pesadas en el aire. Agarré el sobre con las manos temblorosas. «¿Qué contiene?» «Un segundo testamento. Una cláusula suplementaria. Está notariado. Es legal. Si Andrew alguna vez te insulta, abusa o te desaloja de esta casa, pierde todo derecho, cada centavo, cada título, cada derecho. Es irrefutable». Me temblaban las manos al sostener el sobre. Podía sentir el peso de sus palabras. «No quería llegar a esto», continuó, «pero necesitaba saber que si no estoy, aún tienes algo de control. Algo de justicia». Le besé la frente, las lágrimas me escocían en los ojos. «Gracias», susurré. «Pero espero no tener que usarlo nunca». Sonrió levemente. «Yo también». 5 días después, falleció. El funeral fue silencioso y rápido. Vinieron amigos. Andrew apenas pronunció 2 palabras durante el servicio. Su esposa se convirtió en el centro de atención, sollozando a gritos, a pesar de que solo conocía a mi esposo desde hacía 10 años. Guardé silencio. Apreté la bandera doblada y la última foto que nos tomamos juntos. Guardaba la carta sin abrir en el bolsillo de mi abrigo. A la mañana siguiente, fui al banco. La recepcionista me reconoció al instante. Su etiqueta decía Melinda. «¿Caja de seguridad?», preguntó amablemente. Asentí. «Apartado 221, a nombre de Eileen Carter». Verificó mi identidad, me dio la llave y me condujo a la sala privada. Abrí la caja y guardé con cuidado la carta junto con el testamento suplementario, una memoria USB con los documentos hipotecarios escaneados y una copia de nuestro título original. La etiqueté como en caso de emergencia. Luego lo guardé todo bajo llave. No quería volver a pensar en ello. No quería imaginar una versión del mundo donde la necesitaría. Pero ahora, esa versión había llegado. 3 días después de la bofetada, volví al banco. Esta vez, Melinda no estaba. Un joven, de apenas 20 años, me ayudó. Me condujo a la misma habitación privada, con las manos un poco inseguras al abrirme la puerta. Respiré hondo y me tranquilicé. Cuando abrí la caja, no lo dudé. Tomé la carta primero. El papel se había amarillado un poco por los bordes, pero la letra de mi esposo seguía clara, firme, familiar. «Para mi querida Eileen», comenzaba. La volví a leer, aunque la sabía de memoria. «Si lees esto, me he ido. Y si lo lees porque Andrew hizo lo que espero que nunca hiciera, lo siento. Pero debes saber esto, no eres impotente. No eres invisible. Esta casa era tan tuya como mía. Tus manos la construyeron. Tu sacrificio la pagó, y nadie, y menos nuestro hijo, tiene derecho a borrar eso». Sentí un nudo en la garganta. Había más. Una cláusula en el testamento suplementario lo confirmaba todo.
Me nombraba albacea principal de la herencia e incluía una cláusula muy específica. Si Andrew me maltrataba física o verbalmente o intentaba desalojarme de la casa familiar, perdía todos los derechos de herencia según el testamento. La herencia se transferiría entonces a un fideicomiso designado bajo mi control exclusivo. El documento fue firmado por 2 testigos y notariado. Impecable. Me senté allí, en el silencio de la bóveda del banco, respirando profundamente. No había querido este poder, pero me habían obligado a hacerlo. Habían olvidado algo crucial: que me hubiera quedado callada no significaba que hubiera sido descuidada. Me había estado preparando para este momento, incluso sin darme cuenta. Más tarde, esa misma tarde, le entregué el expediente a mi abogado, junto con la grabación de la noche en que Andrew me abofeteó. Era una costumbre mía desde el primer derrame cerebral de mi esposo, grababa conversaciones importantes. Instrucciones del médico, listas de la compra, incluso notas sencillas. Esa noche, lo capturé todo. Sus palabras, la bofetada y la fría orden: esta ya no es tu casa. Fuera. La respuesta del abogado llegó rápidamente, en cuestión de minutos. Sí, señora Carter, lo he revisado todo. La cláusula 17b es válida. La grabación de audio verifica tanto el abuso verbal como el desalojo ilegal. Según el testamento de su esposo, Andrew renuncia a todos los derechos de herencia inmediatamente. Podemos actuar ahora. Había hecho todo bien. Esa noche, me senté en el pequeño apartamento que había alquilado, sintiendo una extraña paz que no había experimentado en años. A la mañana siguiente, llevé mis documentos al banco y revoqué oficialmente los pagos automáticos de la hipoteca. A las 9:05 de la mañana, el banco había bloqueado la cuenta. Nadie reanudaría los pagos sin mi consentimiento. No había llamado a Andrew. No le había advertido. Simplemente actué. Con precisión, cuidado y determinación. Las semanas siguientes transcurrieron en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. No era el silencio de ser ignorada, de ser invisible. Era el silencio de recuperar mi vida, mi paz. Entonces, una noche, vi las fotos. Mi hijo y su esposa habían estado publicando fotos de la casa en redes sociales. Su nuevo hogar para siempre, la llamaban. La habían desmantelado, lo habían reemplazado todo y habían reescrito la historia como si siempre les hubiera pertenecido. Pero nunca habían leído la letra pequeña. No sabían lo que habían perdido. Exactamente 31 días después de que cancelara los pagos de la hipoteca, el banco envió la notificación formal. La propiedad incumplía el contrato y sería embargada si no se resolvía en 15 días hábiles. No necesitaba estar presente cuando leyeran la carta. Ya podía imaginar sus caras: confusión, ira, incredulidad. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Nunca se les había ocurrido revisar la letra pequeña. Andrew llamó esa noche, con la voz temblorosa, confundido. Me preguntó si había hecho algo con los pagos, y no lo dudé. Sí, dije. Los detuve. Se le quebró la voz. ¿Por qué harías eso? Vamos a perder la casa. No respondí. Simplemente colgué. No necesitaba decir nada más. Sus acciones ya habían hablado más fuerte que cualquier palabra que yo pudiera decir. Al día siguiente, recibí una llamada de mi abogada, Megan. Me informó que el tribunal había emitido una congelación preliminar de la herencia. El banco había tramitado la suspensión de mi hipoteca y la casa ahora estaba en peligro. Los derechos de herencia de Andrew eran nulos. Yo no quería nada de esto. No quería causar dolor ni destrucción. Pero me obligaron a actuar. Y ahora, por primera vez en años, ya no guardaba silencio. Unos días después, Andrew y su esposa vinieron a mi apartamento. Estaba empapado por la lluvia, allí de pie, con su esposa detrás, con los ojos secos pero tensos por la ansiedad. Mamá, empezó con la voz entrecortada. No sé a dónde más ir. Suplicaba, llorando. Su esposa apretaba el bolso contra el pecho, con el rostro desfigurado por el pánico. Cometimos un error, susurró. Dejamos que nuestro orgullo nos impidiera actuar. Fuimos crueles. Nos equivocamos. Por favor, ayúdenos. Arreglemos esto. Lo arreglaremos. Pueden volver a casa o no. Pero no dejen que perdamos la casa. Abrí la puerta del todo, pero no los invité a entrar. En cambio, pasé junto a ellos y metí la mano en mi bolso, sacando el documento doblado.
Esta es la escritura de transferencia, dije, entregándosela. Andrew lo miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Lo vendí, dije. A la Fundación para la Protección de los Ancianos. Lo están convirtiendo en un hogar de transición para mujeres mayores desplazadas. Mujeres como yo. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Temblaba, agarrando el papel con incredulidad. ¿Por qué harías eso?, preguntó con un susurro. Era nuestro hogar. No, lo corregí con suavidad. Nunca fue tuyo. Lo construimos tu padre y yo. Lo pagamos con mi sudor, mis segundos trabajos, mi silencio. Viviste en él, lo usaste, pero nunca fue tuyo. Y dicho esto, me marché. No necesité dar un portazo. El silencio lo decía todo.